¿Deben seguir llegando extranjeros a México? Bueno, este es un tema candente que sigue generando debate en las redes sociales. Hay quien opina que sí, que México es un gran país y que con la presencia de más extranjeros el país se enriquece, se fortalece. Pero desde luego hay posturas que dicen que no, que ya es suficiente, somos muchos y recibir más gente está generando cuestiones como la gentrificación, que Airbnb suba sus costos, que no se paguen impuestos. Y esa es una de las preguntas que vamos a tratar de responder en esta transmisión. ¿Deben pagar impuestos los extranjeros? Antes de entrar en tema, José Luis, bienvenido al 2023. Un gusto saludarte este nuevo año. Feliz año. Espero que la hayas pasado de lo lindo en estas vacaciones que fueron de trabajo a medio gas, ¿no? Más que unas vacaciones completas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el 2023? Con una pregunta básica como los extranjeros deben de pagar impuestos o no, pues yo creo que hasta se olvida el año nuevo y se olvida la feliz Navidad, que por cierto, maravilloso y espero que tú, Ernesto, te lo hayas pasado genial, pero partiendo de eso sí habría que preguntarse, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice, ay, hay muchos extranjeros, ¿no? Creo que es un trabajo que tenemos que presumir como debe de ser. Yo creo que día meses se ha hecho un trabajo extraordinario informando a la gente sobre cómo ha funcionado todo el tema de extranjeros, pero hoy en día sí hay esa buena pregunta porque hay un sector de la población, vamos a atender a ese Vox Populi, vamos a llamarle Vox Populi, que dice hay demasiados extranjeros, los extranjeros deberían de pagar más impuestos. Pero para empezar, la pregunta básica es, y creo que por ahí tenemos bastante información, que la gente hoy no sabe ni siquiera qué impuestos paga un extranjero, ¿estás de acuerdo? O sea, nadie sabe qué es lo que paga un extranjero, con quién lo paga, de dónde sale o cómo tiene que pagar impuestos, que creo que es como súper complicado ver todo ese tema y simplemente decirlo es algo, ¿no? Claro, le deseo un muy feliz año a toda la gente que sigue este canal de YouTube. Estamos comenzando el 2023. Habíamos tenido una pausa de estos podcasts precisamente por las fechas de Sembrina, pero volvemos y lo hacemos con este tema que es muy interesante, como bien dices, José Luis. Quisiera yo mostrarles una noticia que más que noticia es un artículo de opinión, hay que aclararlo, que encontraste tú, José Luis, antes de comenzar la transmisión. ¿Por qué sí abrirles la puerta a los nómadas digitales? El artículo es de Pedro Casas Alatriste. ¿Qué te llamó la atención, José Luis, de este artículo? Que llama mucho la atención que cuando la persona habla de nómadas digitales, la gente no entiende de dónde viene su dinero. Porque Ujú. muchas veces las personas lo primero que dicen, y voy a hablar de las personas, Vox Populi, porque estamos de acuerdo que ya hay un ejemplo de ciudad sectorizada. ¿Estás de acuerdo, Ernesto, que hay gente que dice, no, no tienen que venir los nómadas digitales y sí tienen que venir? Sí, creo que sí, creo que se ve en las redes Y, sociales diario, ¿no? no, Ciertas. Twitter está peleándose de eso todo el Sí, bendito tiempo y sí, uno sí, tiene sí. que hacerse esa pregunta. A ver, lo primero, vamos a poner un ejemplo bien básico, que es lo más importante. Cualquier persona que está viendo esto y sobre todo si es un extranjero, la primera pregunta es cómo tengo que pagar impuestos. Pero lo primero que hay que hacerse la pregunta es de dónde viene el dinero, porque ese es el punto por el cual el artículo menciona. ¿Qué pasa con los extranjeros? Los nómadas digitales son aquellas personas que vienen del extranjero, que les pagan en el extranjero y que vienen a gastar su dinero a México. Y eso es lo primero que tendríamos que ponernos a pensar. ¿Qué pasa, no? Pero tú estás de acuerdo, José Luis, con el artículo o no? Porque hace una pregunta, hace pues básicamente una pregunta, ¿no? ¿Por qué abrirle las puertas a los nómadas digitales? Si nosotros revisamos el artículo, da varias razones por las cuales sí deberían venir más nómadas digitales a México. Por ejemplo, hablando específicamente del tema de impuestos, en el párrafo intermedio dice, mucho se ha dicho que los nómadas digitales no pagan impuestos en México. Si bien no pagan el ISR, al igual que más de la mitad de los mexicanos que trabajan en la economía informal, sí pagan todos los impuestos al consumo, por ejemplo, el IVA y el IEPS. No solo eso, en valor absoluto pagan muy por encima de la media. Por eso la queja, entre paréntesis, del alza de precios. A diferencia de quienes forman parte de la economía formal mexicana, los nómadas no lo pueden deducir. La clave está nuevamente en regular y promover su llegada al país. Aquí el autor dice que sí. ¿Tú, José Luis? Bueno, es que yo estoy totalmente de acuerdo que lleguen los nómadas digitales y que viajen a México, eso personalmente lo tengo que decir. Como abogado migratorio soy un soberano promotor, y lo digo así,
soberano con todo el respeto del mundo que se merecen todos los migrantes. El hecho de que un extranjero viaje a México y sobre todo siendo una nómada digital, pues sí lo deja en un estado de indefensión en muchos aspectos de carácter legal, pero no es por nosotros, es por cómo están construidas las normas a lo largo de los países, acuerdos de no doble tributación, etcétera. Pero hay una gran ventaja, el extranjero está recibiendo su dinero y está pagando sus impuestos, que eso es lo que la mayoría de las personas desconoce directamente en su país de origen. Si tú eres un nómada digital y estás recibiendo tu dinero, tipo, hablemos de un youtuber cualquiera, está recibiendo su dinero en Andorra él está pagando sus impuestos, sean bajos, sean altos, como sea, él lo está recibiendo allá. Él por el simple hecho de venir a México, que es aquí donde viene la pregunta, es cómo saca su dinero en México, cómo lo obtiene. Pues la realidad es que va al cajero con su tarjeta de débito, de crédito, la inserta y paga el IEPS. Porque si se toma una cerveza, paga el IEPS. Si se fuma unos cigarros, paga el IEPS. Si paga unos boletos de algún concierto, paga el IEPS. Si se toma una Coca-Cola, paga el IVA. O cualquier tipo de consumo va a pagar el IVA. Claro. Realmente el estado de indefensión es para el extranjero. El extranjero no tiene cómo agarrar y decir, voy a deducir esta cantidad de dinero que me estoy gastando en México. Y los impuestos agregados directamente a las plataformas son los que le permiten poder tener sus ingresos, pues. Claro, yo estoy de acuerdo también, pero tengo ciertas reservas, en el sentido principalmente de que creo que antes de promover que vengan más nómadas digitales al país, se debe promover un entramado institucional. Y no quiero desviarme de la pregunta central, pero sí que debería promoverse una mejor regulación migratoria, una mejor regulación de impuestos y no regulación solo como poner más reglas y más leyes y más límites, sino permitir un mejor funcionamiento desde el sentido desde el primer punto importante, que es informar, ¿no? La información, porque lo hemos visto nosotros a lo largo de los años, los extranjeros muchas veces vienen a México y no saben ni siquiera qué impuestos deben pagar, si deben o no pagar impuestos, si pueden obtener un RFC, si no, tienen muchas dudas, les cuentan muchas mentiras. Sí, Que vendría mi pregunta, Ernesto, que también me encantaría conocer tu opinión al respecto. ¿Qué pasa y tú qué opinas de precisamente no solo el complejo de desinformación, sino de que las normas están hechas para que no puedas hacerlo? O o sea, sea, lo que yo pienso es eso, que se promueve una idea de sí, vamos, venga, que vengan muchos extranjeros a México, e inmediatamente quitamos de un edificio, le quitamos a un edificio su sentido de habitacional y lo volvemos Airbnb. O sea, no suena mal, pero no suena mal para unos pocos, ¿no? Dicho, pues, con honestidad. Está bien como un convenio entre el gobierno y las empresas, posiblemente, pero ya lo hemos platicado, esto va a traer fenómenos que pueden resultar en afectaciones en una zona, principalmente la gentrificación y todas sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo. yo creo que desde ese punto de vista creo que debería, yo creo que ahí sí es responsabilidad total y absolutamente gubernamental, ¿no? No podemos hablar de que eso tengan que modificarlo los extranjeros ni que tengan que modificarlo las Exacto. personas, porque eso no es culpa de la persona o de la señora que tiene el negocio o de las personas que llevan 20 años viviendo en la Condesa y que tenían una renta estable y que de repente haya una aglomeración fuerte de extranjeros derivado de la baja de costos en comparación con, no sé, Silicon Valley, y que aquí es un paraíso, porque eso es lo primero que hay que entender, que están viniendo a México, porque México es un paraíso para gastar su dinero, para vivir, para convivir, y además es un ambiente hermoso. Pero Exacto. partiendo de eso, yo lo que creo que es el agujero que está generando es la falta de explicación de cómo se regulan las cosas. Porque estás de acuerdo que dicen, vengan, pero ¿qué pasa y qué está pasando en el aeropuerto, Ernesto? O sea, que llega el extranjero y tiene 20 días para vivir en México. ¿Para qué? ¿Para que pague una multa simplemente cuando salga? Exacto. O una pregunta sencilla. Tú te metes al portal del SAT y te dice que puedes obtener un RFC, pero no te dice cómo. Vamos, yo creo que muy posiblemente a llegar a la conclusión a la que normalmente llegamos en estos podcasts, que es una conclusión muy, pues, ecléctica, en el sentido de que no estamos ni totalmente a favor ni totalmente en contra, siempre vamos a estar a favor de la ley y de que se respete el Estado de Derecho y a las instituciones y de que se hagan las cosas como se deben hacer.
Pero también hay una postura muy radical en donde dice, ya no más extranjeros, ¿no? Ya somos muchos, solo vienen a que se gentrifique la Roma, ya se gentrificaron la Condesa, ahora van a seguir con mi colonia, ya nos quitaron del edificio en donde yo vivía. Hay mucha xenofobia también, hay mucha postura radical, ¿no? En redes sociales, José Luis, de no más extranjeros, incluso a veces se cae en posturas nacionalistas que han perdido vigencia, sobre todo los últimos años, viviendo en un mundo tan globalizado. A ver, partiendo de ese elemento, o sea, tú te vas a Twitter, te vas a YouTube, te vas, incluso lo podemos decir abiertamente, hay videos de DMSC donde las personas parece como si estuvieras afectando un régimen personal y estuvieras literalmente apuñalando a Hasta te han personas. atacado, ¿no? Hasta te Bueno, insulta el pero YouTube. vaya, tenemos que entender una cosa, ¿no? Cada sector de la población requiere de O abogados sea, en que yo no específicos. sé cómo le hacen, José Luis, que, o sea, para odiarte tanto, esa persona que siempre pone esos comentarios debe estar viendo todos tus videos, ¿no? Porque es increíble cómo... Y van en suma, o sea, eso es algo que hay que hay que ir platicando, o sea, van en suma. Antes aparecía uno y desaparecía y después volvía al cuarto video, pero cada vez está acrecentando, pero o sea, eso no es culpa de las personas, es culpa de un concepto de educación. Y creo que México tendría que comenzar a preparar la información, al igual que lo está haciendo hoy en día maravilloso el Instituto Nacional de Migración, Claro. que está promoviendo, que está informando, que está rescatando gente, que está logrando devolver a su país de origen a las personas que no están acreditando su legal estancia porque lo está haciendo conforme a la ley y las instituciones están respetando los derechos en cuanto a que puedan participar organizaciones del fin social. Pero también hay que hacernos esta pregunta, o sea, el migrante promedio que realmente quiere vivir en México debería de tener también su alcance de información. O sea, y eso es Sí, claro. importante. Y este video sirve para eso. ¿Los extranjeros deben pagar impuestos en México? Sí, sí deben pagar. Les voy a mostrar, les estamos mostrando en pantalla una página oficial del SAT. Literalmente se refiere a qué impuestos pagan los extranjeros. Ya los mencionaba, José Luis, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Lo tienen que hacer tanto extranjeros como mexicanos, porque aquí aplicamos el principio de igualdad, ¿no? No se le puede dar un trato distinto a personas de nacionalidad distinta, tal como lo dice la Constitución desde su artículo primero, y también pagan el IVA, ¿no, José Luis? Uh -huh. Cada que tienen ingresos, sí, dime. Lo que hay que entender es cómo pagan los extranjeros estos impuestos. Y eso es lo que la mayoría de los sujetos que vivimos en el entramado social tenemos que entender. Todos pagan IVA y todos pagan IEPS. Cada que tú consumes algo, estás pagando impuestos. El problema es de dónde vienen esos impuestos, que viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes tienen que pagar los impuestos en México o bajo qué concepto tienes que pagar impuestos en México, ¿no? Hay un artículo interesante aquí que tenemos también de American Express que diferencia entre aquellas personas que son residentes y los que no son residentes. Pues una persona que es residente en México y que ya está recibiendo sus ingresos en México está obligado a obtener su RFC ante el SAT y empezar a cumplir con sus obligaciones fiscales. También habrá un apartado de aquellas personas que viven en el extranjero y están recibiendo ingresos en México. ¿Deben pagar más impuestos, José Luis, los extranjeros? Y ahí sí hay que ser tajantes porque como siempre lo hemos dicho en DMSC, no puedes partir en ningún momento de un desequilibrio fiscal porque la ley no te lo permite. O Oye, sea, pero hay gente que gana más dinero, José Luis. ese es el principio de equidad fiscal. O sea, el principio de O equidad sea, hay fiscal hay que gente entenderlo. que percibe muchos ingresos en México y hay Claro, gente que percibe muy pocos ingresos. ¿Deben pagar la misma cantidad de impuestos? es que el problema es que ahí hay que entenderlo, no es que pague más o pagues menos, pagas de manera equitativa, no igualitaria. O sea, las personas en México no pagan igual derechos, perdón, impuestos. Es muy sencillo, si una persona tiene 500 pesos, si una persona tiene 100 y vas al Oxxo y una persona se gasta 100 pesos, va a pagar los impuestos de 100 pesos. Y si una persona gasta 500 pesos, va a pagar los impuestos de 500 pesos. Y ese es el concepto de equidad fiscal. ¿Qué significa? Que los valores fiscales siguen siendo de 16% de IVA para una persona de recursos medianos como para una persona de recursos bajos como para una persona de recursos altos.
¿Es debatible? No lo sé. Al día de hoy ese debate sobre el tema de impuestos, la verdad no me quiero sumar porque es muy complicado establecer los valores. La pregunta, ¿los extranjeros pagan más o pagan menos? No, pagan igual, porque pagan exactamente ese 16%, ese 32% de ISR o estas cantidades de impuestos que ya están determinadas por la ley. Es equitativo, no es diferente para ninguna persona. ¿De qué depende? Depende, yo creo que algo muy importante que hay que mencionarlo, que es esta parte de el país de residencia fiscal, dónde ganas tu dinero y sobre todo la parte de dónde vienen los ingresos. O sea, se supone que si es un dinero que se está explotando de México, tú tienes que pagar impuestos. Pero si es dinero que viene de explotación de otro país, ese es donde tienes que pagar impuestos. O en su caso, que es algo que explica la ley muy claro, 50% más uno de donde ganas tus impuestos. Donde tú ganas el 50% más uno, ahí pagas. Perdón, Ernesto. Exactamente. Hay que tener normas bien claras, bien definidas, siempre privilegiar una migración regulada, ordenada. Creo que no está bien tomar una postura nacionalista, de cerrazón, de decir, no, ya no más extranjeros, ya no más nómadas digitales, y estar critique y critique a los nómadas digitales, porque ¿qué son los nómadas digitales? Y he visto yo de todo. Eh, pero tampoco podemos, pues, como la ley de la jungla, ¿no, José Luis? Es un tema muy interesante que se presta a debates, a comentarios. Déjenos lo que ustedes opinan allí en los comentarios, pongan allí sus dudas. Recuerden que Diames es un despacho de inmigración en México, el mejor despacho del país, y los podemos ayudar. José Luis, es un placer iniciar este 2023 en compañía tuya. Muchas gracias al equipo de producción, al licenciado Abraham Terán, y yo les deseo de nuevo un muy feliz 2023 porque es nuestro primer podcast del año. Bueno, iniciamos 2023, agradecido con todas las personas que nos han seguido a lo largo de estos años. Día MSC cumpliendo un año más, agradecido a todos los extranjeros que han llegado con nosotros. Invitación bien real, asesórense con el licenciado Ernesto, con el equipo de Día MSC. Vaya, un maravilloso año. Voy a tomar más tiempo de lo normal para agradecer a todo el equipo de producción, en específico al licenciado Abraham Terán, que siempre existe atrás de todo este gran trabajo que hacemos, y es gracias a él y a todo el equipo que se encarga del tema de redes sociales que podemos llegar a ustedes. Pero sin más, Ernesto, feliz año, feliz Navidad. A todos los extranjeros, feliz año, feliz Navidad. Síganos, este año viene con muchísimos retos, muchísimas preguntas, muchísimos cambios a nivel migratorio en todo lo que tiene que ver con México, pero pues sobre todo tener un despacho que te respalde al momento de que quieras hacer algo, pues es un gran ejemplo común, ¿no? Nos vamos recordando el eslogan que se ha internacionalizado de DMSC. Nadie es ilegal en este mundo. Adiós, hasta la Hasta próxima. la próxima.